En política hay quienes hacen todo lo posible para provocar avalanchas de votos a su favor. Hay declaraciones y noticias que generan terremotos en la opinión pública y momentos en los que la crisis provoca erupciones drásticas entre la población. Esto es Catástrofes y Política. Desde la antigüedad, el miedo a las catástrofes ha impulsado al hombre a desarrollar tecnologías y mejores formas de organización social y política. La lucha por sobrevivir a estos hechos impredecibles nos ha exigido adaptarnos y la política ha sido un instrumento clave para este propósito. Hace 75.000 años, la erupción del monte Toba, 1000 veces más potente que la erupción del Krakatoa en 1883, estuvo cerca de acabar con nuestra especie. Pero paradójicamente, Martin Meredith sostiene la teoría de que esta catástrofe marcó un antes y un después, pues nos llevó a desarrollar nuevas tecnologías de caza y recolección, organización social y política, que fueron determinantes para lograr sobrevivir. Los desastres naturales pueden destruir ciudades, gobiernos y sueños de independencia. En 1812, un terremoto contribuyó al fin de la Primera República Venezolana. Para entonces, el capitán Domingo Monteverde fue encomendado por Fernando VII para aplacar a los independentistas, pero su avance había sido lento, pues era superado en número por las tropas patriotas. El 27 de marzo, Jueves Santo, la solución para Monteverde surgió desde el fondo de la tierra. Un fuerte sismo azotó las principales ciudades del país dejándolas en ruinas. Señalado por la corona como un castigo divino, este terremoto permitió a Monteverde recuperar el control de diversas posiciones sin derramar sangre. En su frustración por la pérdida de la moral entre sus tropas, el libertador Simón Bolívar expresó la conocida frase: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca". Una frase poderosa que luego tuvo un uso desafortunado. El 15 de diciembre de 1999, el pueblo venezolano debía asistir a las urnas electorales para aprobar o rechazar una nueva constitución. Fuertes lluvias azotaban distintos estados del país y la prensa comenzaba a poner en duda la viabilidad del proceso electoral. Frente a esto, el entonces presidente Hugo Chávez y promotor de la nueva Carta Magna citó la conocida frase: "Lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca". El proceso transcurrió con baja participación y mientras la elección avanzaba se produjo el desastre natural más grande de la historia contemporánea de Venezuela. Deslaves, desbordamiento de ríos y quebradas e inundaciones afectaron la zona central del territorio, particularmente a las poblaciones de Vargas. Pero en política, las catástrofes también son una oportunidad para demostrar firmeza y capacidad. En el año 2002, el canciller alemán Gerhard Schröder logró reelegirse en una apretada contienda electoral gracias a su actuación frente a las graves inundaciones en Sajonia. Para ese momento, las encuestas mostraban al opositor Edmund Stoiber con 6 puntos de ventaja hasta que llegó el llamado efecto inundaciones. El canciller Schröder actuó con decisión para ayudar a los afectados, lo que permitió que los ciudadanos le redescubrieran como un político capaz y necesario en momentos difíciles. Pero no todos los gobernantes tienen esta suerte. Con George W. Bush ocurrió lo contrario. Aunque la guerra de Irak fue el talón de Aquiles de su gestión, el huracán Katrina le dio la estocada final, lenta e ineficiente. Así calificaron los estadounidenses la respuesta del gobierno de Bush frente a este desastre. La confianza en el presidente bajó de 60% a 49%, lo que afectó el balance de poder tras las elecciones intermedias en 2006. Los demócratas lograron capitalizar la ineficacia percibida sobre el gobierno republicano y recuperaron el poder del Congreso en 2006. Incluso en las elecciones presidenciales de 2008, Katrina aún apareció en el debate político. Aunque los grandes líderes son con frecuencia quienes resultan aclamados o castigados, el historiador Niall Ferguson señala que la incidencia de altos funcionarios es casi irrelevante durante las catástrofes, que son los mandos intermedios los que realmente son puestos a prueba. Su teoría general del desastre propone otros 4 puntos claves que la política y otras ciencias deberían considerar. Es imposible predecirlas a plenitud. Se pueden advertir riesgos, pero nunca estar totalmente preparados. No existe una dicotomía entre catástrofes naturales o las provocadas por el hombre. Simplemente son catástrofes. Existe una relación irresoluble del efecto sobre cuerpos y el efecto sobre las mentes. Finalmente, considera que es mejor permanecer alertas en general que burocráticamente preparados para la contingencia equivocada. Probemos a Ferguson y repasemos cómo Chile afrontó el derrumbe que en 2010 dejó a 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad durante 69 días. Un equipo multidisciplinario se movilizó a la zona y preparó 3 planes de rescate. De estos, el plan B tuvo éxito y logró romper fondo a 623 metros de profundidad. Como suele ocurrir, la solución no estaba en los mandos altos, sino en las manos de los intermedios y los técnicos. Pero en la política el éxito atrae al poder. Sebastián Piñera, entonces presidente de Chile, supo transformar esta adversidad en una oportunidad para unir a su país y ganar popularidad. Esto es lo que pasa cuando los mandos intermedios y equipos técnicos trabajan de forma eficiente y los políticos asumen la responsabilidad
y actúan de forma correcta. De acuerdo con la encuestadora Adimark, la popularidad de Piñera dio un salto inmediato de 45 a 56% tan pronto apareció en la zona del desastre, y una vez se concretó el rescate llegó a 63%. Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Goldburn, obtuvo una aprobación del 90% entre los chilenos. Y es que durante las crisis, sobre todo si se trata de una catástrofe, la solidaridad y la empatía de los líderes sí es necesaria. Algo que Ted Cruz no consideró cuando en febrero de 2021, durante una fuerte nevada que dejó a miles de tejanos sin electricidad, tomó unas breves vacaciones familiares en Cancún. Un contraste tan obvio no podía ser desperdiciado por sus adversarios políticos. Rápidamente se filtraron imágenes del senador y fue abordado por reporteros en pleno aeropuerto de Cancún. Cruz señaló que solo intentaba ser un buen padre y pasar vacaciones junto a sus hijas, pero luego volvió a Texas, pues no lo sentía apropiado. Al otro lado del mundo, en 2020, voraces incendios arrasaron miles de hectáreas en los bosques australianos. Para el primer ministro Scott Morrison, esto no pudo ocurrir en un peor momento. Estaba de vacaciones en Hawái mientras el fuego amenazaba vidas y propiedades en su país. Tras la muerte de 2 bomberos en labores, finalmente el mandatario decidió cancelar sus vacaciones familiares y volver a su país para atender la emergencia. Y si de mostrar empatía se trata, Evo Morales pudo ser un gran asesor para Morrison y Ted Cruz. Meses antes, en agosto de 2019, Morales se unió a las fuerzas que aplacaban incendios en Chiquitania. Con indumentaria para la ocasión, el presidente se internó en la zona para apoyar en las labores. Pero esta hazaña pudo terminar de forma desafortunada, pues al llegar la noche se extravió y fue rescatado después de 1 hora de búsqueda por los soldados bolivianos. Los líderes en la primera línea de acción pueden ser inspiración para quienes atienden una crisis, pero también pueden enlodar su labor. En 2018, tras el paso del huracán María por Puerto Rico, la isla quedó severamente afectada. Millones de dólares en pérdidas y miles de familias sin servicios básicos. La situación requirió apoyo del gobierno federal y la respuesta fue inmediata. Por ser un estado libre asociado de Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump llegó a la isla, pero su visita no tuvo el mayor de los éxitos. Y es que lanzar rollos de papel higiénico a una multitud de gente desesperada, como si se tratase de un juego de baloncesto, no es algo que pueda ser bien calificado por el público en general. Si algo nos han enseñado las catástrofes es que la solidaridad y la unión son indispensables para encontrar soluciones. Que no podemos tener certezas, pero sí podemos disminuir los riesgos. Y que la buena política puede ser un instrumento determinante para salvar vidas. Esto fue Catástrofes y Política. Yo soy Marco Trejo. Hasta la próxima.